Se escucha bien, ¿no? Como decía, vamos a iniciar esta tarde de retiro, de preparación para la Navidad, en el marco de este tiempo litúrgico que la Iglesia ha venido a llamar, junto con la Cuaresma, como los tiempos fuertes, tiempos en los cuales somos llamados especialmente a la conversión. Igual que cuando uno entra en una iglesia, entra en un templo, uno tiene que entrar con las disposiciones debidas, uno no puede entrar de cualquier manera. Así es también en nuestra propia vida cuando empezamos un tiempo litúrgico. Uno tiene que entrar con sigilo, uno tiene que entrar con cuidado. Por eso empezar un tiempo nuevo, como es el tiempo del Adviento, como es el tiempo de la Cuaresma, tendría que ser siempre como un momento para postrarnos ante lo sagrado, para entrar en el misterio de Dios, tal y como hacemos siempre o intentamos hacer cuando entramos en la iglesia, cuando entramos en nuestra parroquia. Deciros que había pensado hacer como una sola meditación, pero he cambiado de opinión, así que haremos primero una primera meditación más o menos de media hora, a lo mejor un poco menos, y luego con la exposición del Santísimo a las 6, la segunda meditación. Creo que es mejor así porque así no aturullamos quizás con demasiadas palabras durante una hora y así, bueno, por lo menos partimos la materia o las ideas de la meditación. En el tiempo del Adviento, los que ya habéis vivido varios Advientos, ya lo sabéis, la Iglesia nos va presentando distintos personajes. En total podríamos decir que los grandes personajes del Adviento, los que nos ayudan a configurar nuestro corazón de cara a la espera del Salvador, son 4. 2 pertenecientes al Nuevo Testamento, uno que sirve como de bisagra entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y por último el que pertenece exclusivamente al Antiguo Testamento. ¿Quiénes son estos personajes? Lo sabemos ya. Del Nuevo Testamento, la Virgen María, San José, dentro del que sería la bisagra entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, San Juan Bautista, cuya proclamación, invitación a la conversión escucharemos este segundo domingo del Adviento, y por último el profeta Isaías, que nos acompaña en las primeras lecturas de todos estos días. Incluso una vez he escuchado a un sacerdote decir que las 4 velas del Adviento tienen referencia con estos 4 personajes. Esto, bueno, no es nada de magisterio de la Iglesia, no es enseñanza definitiva, pero bueno, es una idea bonita que nos puede ayudar. Este sacerdote decía que la vela morada que nos indica la penitencia, nos indica la vigilancia, está relacionada sobre todo con el profeta Isaías y con sus llamadas continuas a la conversión que escuchamos en estos días. La vela de la esperanza indica la presencia de San Juan Bautista, que aun invitando también a la penitencia, nos indica que ya el Señor está cerca, que tenemos que preparar el corazón porque el Señor está a punto de llegar. La vela roja es la vela del amor, la vela de la entrega, eso es lo que simboliza el rojo. Así lo vemos cuando celebramos a los mártires con esos colores litúrgicos. En definitiva, la entrega también de la vida de San José, su mortificación de toda su vida para que el Hijo de Dios fuera custodiado en sus pobres manos. Y finalmente, la vela blanca que nos habla de la pureza, de la Inmaculada, que nos hablan de la Virgen María. Por tanto, son 4 personajes los que tenemos a lo largo del Adviento, 4 pilares que nos pueden ayudar a meditar, a contemplar y a preparar el corazón. Isaías, Juan el Bautista, San José y la Virgen María. Pensando, durante estos años, cuando me ha tocado dar alguna vez el retiro, daros el retiro, pues me ha tocado hablar de Isaías, he hablado de Juan el Bautista, incluso de la Virgen María. Entonces yo ya decía, blanco y en botella, pues vamos a por el que nos queda, vamos a por San José. Porque San José, a pesar de ser la presencia más silenciosa de todo el Nuevo Testamento, es quizás la que más nos puede enseñar en este tiempo del Adviento. ¿Qué es lo que sabemos de San José? Por hacer una pequeña introducción partiendo de los datos que nos da la Sagrada Escritura. En total podríamos decir que contamos con 13 datos, 13 afirmaciones que podemos más o menos deducir del principio del Evangelio de San Mateo, del principio del Evangelio según San Lucas
y también parte de lo que aparece en San Juan. Lo primero, lo sabemos por las distintas genealogías que aparecen, es que San José es descendiente de la casa de David, es descendiente de este linaje. En segundo lugar, el desposorio de San José con la Virgen María. Os decía la importancia de Mateo, la importancia de Lucas, la importancia de Juan. Los tres evangelios coinciden en llamarle Padre de Jesús. En cuarto lugar, nosotros hablamos muchas veces de que San José es el carpintero. Así lo consideramos cuando celebramos el 1 de mayo San José Obrero. Pero no sería quizás la traducción ideal del término que aparece en los evangelios, porque San José no era como tal un carpintero solo, sino que San José era, el término griego es tectón. ¿Y qué quiere decir esto? Que San José era una mezcla entre artesano, carpintero y constructor. De hecho, se dice que San José no sería pobre, sino que San José sería un buen artesano, porque era muy conocido. O sea, Jesús no solamente es conocido en su ciudad natal de Nazaret, sino que en distintos ambientes, en distintos contextos se dice, este es hijo de José, es hijo del tectón, es hijo del artesano, es hijo del carpintero. Por tanto, San José, a veces tenemos la idea de que San José sería un pobre, San José era muy buen artesano y de hecho tenía fama entre sus paisanos y también entre los cercanos a Nazaret. En quinto lugar, vemos que San José se queda impresionado, se queda impactado ante la noticia de la encarnación del Hijo de Dios. Tanto es así que San José en un momento determinado se retira. Esto lo veremos ya en la segunda meditación. En sexto lugar, San José se dirige a Belén con su mujer a causa del censo convocado por el César. Séptimo dato, evidentemente aquí vemos unidos datos no solamente de San José, sino de la Sagrada Familia de Nazaret, es normal. Séptimo dato, a los 40 días del nacimiento acude con María al templo a presentar a su hijo primogénito. El octavo, después de todo esto, se marcha a Egipto y se refugia allí porque Herodes busca matar al niño. Noveno, unos años después regresa a la que había sido su ciudad, regresa a Nazaret por la aparición de un ángel que le dice que puede volver tranquilamente. En décimo lugar, vuelve a la ciudad de Jerusalén con su hijo de 12 años, con su hijo adolescente. Podríamos decir que se pierde y lo encuentran entre los doctores. Undécimo. 4 son los títulos con los que se le denomina. Hijo de David, se dice que es justo, se dice que es padre de Jesús, como os había dicho antes, y esposo de María. Su residencia está en Nazaret, aunque es natural de Belén. Y por último, en el Evangelio según San Mateo, esto es muy curioso, Jesús se refirió a su padre en el dicho sobre los eunucos que se hacen a sí mismos por el reino de los cielos, porque San José abrazó junto a la Virgen María el estado de la virginidad, podríamos decir el estado del celibato por el reino de los cielos, para cuidar de su hijo, que era el Hijo de Dios, que era el hijo que se le había confiado. Es verdad que son quizás pocos los datos que tenemos de San José, pero que sean pocos no quiere decir que no sean verdaderos, sino todo lo contrario, pues nos hablan con verdad del que es el Padre de Jesús, el Padre espiritual. Yo quisiera, a lo largo de este retiro, tratar con vosotros, meditar conjuntamente lo que es el inicio del Evangelio según San Mateo. El año pasado terminábamos el ciclo C, en el cual nos acompañaba en cada domingo el evangelista San Lucas. Este año estamos en el ciclo A, donde domingo tras domingo iremos escuchando precisamente el Evangelio según San Mateo. Y claro, uno dice, pues coger el inicio del Evangelio según San Mateo para un retiro no es una materia muy bonita, porque el inicio del Evangelio según San Mateo es la genealogía de Jesucristo. Estaría nada fácil, pero preciosa. Voy a proceder a leerlo, aunque lo leeremos ya, si Dios quiere, más avanzado el tiempo del Adviento.
pero precisamente para ver la historia de salvación que Dios ha ido haciendo a lo largo de los siglos, preparando el nacimiento del Salvador y, por supuesto, integrando aquí también nuestra propia historia de salvación. Cuando, por ejemplo, estáis aquí alguna catequista, se insiste tanto en los niños, en enseñarles la historia sagrada, la historia de salvación, es normal porque los niños tienen que verse identificados cuando ven la historia de Moisés o cuando ven la historia de José, descubrir que ahí está también su propia historia reflejada, como cuando nosotros también los contemplamos, a estos grandes personajes del Antiguo Testamento. Pues procedo a leer el comienzo del Evangelio según San Mateo, la genealogía de Jesús. Libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Farés y a Zara, Farés engendró a Herrón, Herrón engendró a Arán, Arán engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Rut a Obed, Obed engendró a Jesé, Jesé engendró al rey David, David engendró de la mujer de Urías a Salomón, Salomón engendró a Roboán, Roboán engendró a Abiá, Abiá engendró a Asaf, Asaf engendró a Josafat, Josafat engendró a Jorán, Jorán engendró a Ocías, Ocías engendró a Joatán, Joatán engendró a Acaz, Acaz engendró a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés engendró a Amón, Amón engendró a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando la deportación de Babilonia. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel engendró a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud engendró a Eliaquín, Eliaquín engendró a Sadoc, Eliaquín engendró a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Agín, Agín engendró a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar engendró a Matán, Matán engendró a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo. Así que el total de las generaciones, desde Abraham hasta David, es de 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, otras 14. Desde la deportación a Babilonia hasta el Cristo, otras 14. Después de toda esta lista de nombres incontables, yo quisiera destacar lo que hay de profundidad en todos estos nombres, lo que hay de profundidad en toda la historia que Dios va haciendo. Si nosotros quisiéramos relatar la vida de una persona, podríamos sumar muchos acontecimientos de su vida. Podríamos sumar parte de su nacimiento, parte de su infancia, algo de la adolescencia. Incluso también podríamos hablar de su juventud, de su vida adulta, de cómo conformó su familia, de cómo tuvo sus nietos. Genial. Pero hay algo que simplemente el relato no nos puede manifestar, que es la línea de lo que Dios ha ido haciendo en esa persona. Y es lo que aquí vamos a intentar ver en lo que ha sido la genealogía de Jesucristo, en lo que es también la propia vida de José. Lo primero de todo es que la genealogía comienza, en diferencia con la de San Lucas, no por Adán. San Lucas, cuando empieza la genealogía, pone Adán y desde ahí se van sucediendo las distintas generaciones. Aquí, sin embargo, vemos que se pone a David y se ponen a Abraham, porque son las dos personas del Antiguo Testamento a los que se les hace una promesa. La promesa de Abraham, de que de él descenderá un pueblo, y en segundo lugar, a David, que se le hace la promesa de que de su linaje nacerá el Mesías, de que de su linaje nacerá el Salvador de Israel. Lo primero que llama la atención es la división. Aparece la genealogía dividida en tres partes. La primera parte, desde Abraham hasta David, que podemos decir que es el periodo de todos los patriarcas. En segundo lugar, de Salomón al destierro, que es el periodo de los reyes. Y finalmente, del destierro hasta la encarnación de Jesucristo, que sería el periodo después del exilio del pueblo de Israel en Babilonia. ¿Qué es lo más curioso de todo esto? En estas tres partes sale siempre el mismo número. Desde Abraham hasta David, 14. Desde Salomón hasta el destierro, otras 14. Desde el destierro hasta Jesús, otras 14.
¿Por qué esta insistencia a lo largo de la genealogía en el número 14? Sabéis que para los hebreos, para los arameos también, en su abecedario, cada consonante tiene un valor numérico. Cada consonante tiene un valor numérico. De manera que David, quitadas, digamos así, en nuestra lengua, quitadas la A, quitadas la I, tenemos D, V, D. La D tiene por valor 4, la V tiene por valor 6. 4 más 6 más 4 sale 14. Dice uno, está bien el cálculo matemático, pero ¿qué nos quiere transmitir esto? Sabéis que el número 7 es el número de la plenitud porque suma todas las coordenadas espaciotemporales. Con el número 3 suma el pasado, el presente y el futuro. Y con el número 4 suma las 4 coordenadas, norte, sur, este y oeste, indicando que Dios es Señor de toda la plenitud de la creación, no solamente de lo físico, no solamente de lo espacial, sino también de lo temporal. Y el 14 indica 2 veces 7. Esto los que sois más matemáticos lo sabéis. 14, lo cual indica la plenitud. Por tanto, ¿qué se nos está diciendo con estos números? ¿Qué se nos está diciendo con esta genealogía? Que la plenitud de la revelación, que la plenitud de la salvación nos ha llegado en Jesucristo. Igual que Dios crea el mundo en 7 días, el número 7 también se refiere al Hijo de Dios. Por tanto, este niño que va a nacer no es un niño cualquiera, es también Dios, es también de su naturaleza. Además, no solamente tenemos este dato de todos los números, de toda la cantidad de genealogía que se da, sino que vemos que siempre se sigue un esquema. A engendró a B, B engendró a C, C engendró a D, D engendró a E. Se va siguiendo todo este esquema, hasta llegar al momento de José. Y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús llamado Cristo. Se nos está diciendo que José es el padre legal de Jesús y por otro lado se nos está hablando del nacimiento virginal de Jesús. Pero, ¿qué es lo que sacamos en claro de todo esto? Que José no era prescindible en el plan de Dios. José no era un elemento secundario dentro de todo lo que Dios quiso hacer. Porque el Señor ha querido siempre, esto lo vemos desde el comienzo del Antiguo Testamento, el Señor ha querido contar siempre con la colaboración humana. Siempre. ¿Dios podría haber creado el mundo, Dios podría haber salvado el mundo de múltiples maneras? Por supuesto. Pero Dios, en su misericordia, Dios en su bondad, ha querido contar con mediaciones falibles, con mediaciones que le podían fallar, con mediaciones incluso que podían pecar, con mediaciones incluso que le podían traicionar. No nos referimos solo a los apóstoles, por ejemplo, o a los primeros discípulos de Jesús. Pensemos en los ángeles. Parte de la angelología, parte de los ángeles son los ángeles caídos, que también desobedecieron a Dios y dijeron, no serviremos. Dios ha querido contar con la mediación y Dios ha querido contar con cada uno de nosotros como también contó con San José. A pesar de que, luego lo veremos, porque hasta aquí en principio sería la primera meditación en cuanto a la genealogía, luego lo veremos en el sueño. Aunque San José queda impactado, queda impresionado por el anuncio que le hace el ángel, queda impactado por la noticia de que María va a ser la madre del Hijo de Dios, San José se retira, entendiendo que tiene que respetar la voluntad de Dios. Siempre los hombres justos vemos su cierta reticencia ante el misterio que supone lo que Dios quiere de ellos. Hace poco me decía una persona que lo propio de una misión que Dios nos da, lo propio de una misión que la Iglesia nos encomienda, son 2 características. Primero, que no viene de nosotros, que si fuera por nosotros estaríamos en otro sitio, quizás, o estaríamos haciendo otras cosas. Y en segundo lugar, que la misión humanamente nos supera. Porque la llamada procede de otro,
como así también la gracia para poder vivir esa misión procede de otro, no solamente procede de nosotros. Así lo vemos en San José, así lo vemos en el Padre de Jesús, en el Padre espiritual, el Padre adoptivo de Jesús. Y un último dato sobre esta genealogía. Es muy curioso que la genealogía normalmente se hacían solo contando con los varones, pero aquí lo que se hace es incluir 4 nombres de mujeres. Se introduce el nombre de Tamar, se introduce el nombre de Rahab, el nombre de Ruth y se introduce a la mujer de Urías. No aparece el nombre, pero aparece su presencia. Los expertos han discutido mucho sobre esto, diciendo, ¿por qué están aquí estos 4 nombres? ¿Por qué se ha introducido la presencia femenina dentro de toda esta genealogía? En un principio hay algunos que decían, porque son pecadoras, entonces por esta razón son introducidas dentro de lo que es la genealogía. Esto sobre todo en referencia a Rahab. Pero esa cualidad no se puede aplicar a las 4 mujeres que aparecen. Entonces, ¿cuál es la razón? Que las 4 mujeres que aquí aparecen, en principio no eran pertenecientes al pueblo de Israel, no descendían directamente del pueblo de Israel, indicando así que la salvación que Cristo nos ofrece no va a estar destinada solo ya al pueblo judío, al pueblo de Israel, sino que ha llegado la nueva alianza y es extendible ya a todo el mundo, como escucharemos luego al final de San Mateo: id y bautizad a todos los pueblos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, vemos todo el proyecto que tiene Dios sobre la humanidad, todo el proyecto que tiene Dios sobre San José, todo el proyecto que tiene Dios en la encarnación de su mismo Hijo. Y vemos la colaboración humana, vemos el nacimiento virginal de Jesús, vemos que Dios ha querido extender su salvación a todo el mundo. Y sobre todo, una última cosa. Decíamos que lo importante de la genealogía de Jesucristo, de la genealogía de San Mateo, son 2 nombres, Abraham y David, el cumplimiento de esas 2 promesas. San José, en la época en la que vive, es un momento donde todo el mundo sabe a qué genealogía pertenece, sabe de quién es descendiente. Yo soy de la tribu de Judá, yo soy de la tribu de Leví, yo soy de la tribu de Benjamín. Todo el mundo sabía a qué tribu pertenecía. Y José sabía perfectamente que él era descendiente de David. Y en la época en la que Jesús nace, esto se sabe por los escritos intertestamentarios que se dicen, todos los escritos que se dan, justo en la época de Jesús, antes y después. Se está dando un momento de gran esperanza en que Jesucristo tiene que llegar, en que el Mesías tiene que llegar. ¿Por qué? Porque ha habido un momento donde el rey, donde estaba depositada la esperanza del pueblo, ha caído. Porque el rey no ha sido tan santo o tan bueno o tan humilde como lo fue David, o tan sabio como lo fue Salomón. En segundo lugar, el templo. Sin embargo, el templo fue destruido. Luego será reconstruido en esta época, pero el templo fue destruido. En tercer lugar, los sacerdotes, que también los sacerdotes le fallaron al pueblo. Entonces, en esta época donde ya el pueblo no tiene ninguna esperanza, se acrecienta la esperanza ante la venida del Mesías. Y San José, siendo un hombre davídico de la genealogía del linaje de David, esperaba ciertamente, y así lo vemos cuando enseguida acoge a María después del sueño con el ángel, esperaba la venida del Mesías, esperaba la venida del Salvador. Y yo os pregunto, y así me lo pregunto a mí también, al inicio de este Adviento, ¿qué esperamos de este Adviento nosotros? ¿Qué esperamos? ¿Dónde está puesta nuestra seguridad? ¿Dónde está puesta nuestra confianza? Este es un examen que quizás nos tendríamos que hacer no solo al llegar el tiempo del Adviento, sino quizás en cada momento del año. Pero evidentemente el tiempo del Adviento viene para ayudarnos y para ayudarnos a hacer un discernimiento sobre qué es lo que pesa más en mi corazón, qué es lo que pesa más en mis intenciones, qué es lo que pesa más en mis deseos. Por tanto, preguntarnos a lo largo de esta tarde, de este tiempo de oración que tendremos, luego cuando expongamos el Santísimo, ¿qué estoy esperando yo en este Adviento? ¿Soy como San José, un hombre justo, abierto a la voluntad de Dios, abierto a su promesa de salvación? ¿O ya
hemos caído quizás en la desesperación de que Dios ya no puede hacer nada conmigo. O sea, ya he llegado hasta el límite de mis fuerzas y de las fuerzas de Dios. Ya Dios no puede mejorar lo que soy. Todo lo contrario, porque lo vemos en San José, lo vemos en la Virgen, que fueron hombres, fueron personas que esperaron y vieron cumplidas las promesas del Antiguo Testamento, todas estas promesas que nombre tan nombre se iban renovando, todas estas promesas, toda esta esperanza que se iba acrecentando día a día. Pues hasta aquí la primera meditación del retiro, luego ya a las 6 expondremos el Santísimo y ahí haremos la segunda meditación. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que de ti hemos recibido, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos.